Hola, ¿cómo están? Esta es la sexta lección sobre nuestro curso online de conceptos jurídicos fundamentales. Bueno, les agradezco a las personas que se han suscrito al canal, a las personas que me han mandado mensajes por Facebook, que me han solicitado amistad por Facebook a raíz de estos videos. Muchas gracias. Eh, bueno, estábamos en el tema de las fuentes del derecho. Hemos visto la ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre. Este sexto video entonces es con relación a los principios generales del derecho como fuentes del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? Los principios generales del derecho son instituciones que están consignados de manera implícita o explícita en el ordenamiento jurídico, en un ordenamiento jurídico. Los principios generales son como directrices filosóficas, podemos llamarlo, directrices filosóficas que se traducen en normas jurídicas concretas en el ordenamiento jurídico. Entonces, por ejemplo, la mejor forma de determinar un principio general del derecho es viendo cuáles son los principios generales del derecho, porque pues este enunciado que son instituciones o ideas que están implícitas o explícitas en el ordenamiento jurídico, pues digamos que puede sonar algo muy abstracto. Por ejemplo, el principio de la buena fe. El principio de la buena fe es un principio jurídico que existe prácticamente desde el derecho romano, lo que llamaban los romanos la bona fides. ¿Qué es la buena fe? Pues la buena fe es precisamente, o sea, primero es una presunción, vamos a ver qué es una presunción, en la que, pues, de cierta forma se parte del supuesto que las personas obran de manera honorable, que las personas parten, digamos, de manera honesta, que las personas, digamos, obran bien en la sociedad, que las personas se comportan de manera, se portan bien en la sociedad, digamos. O sea, que las personas van a cumplir con las reglas, que las personas van a cumplir con las reglas éticas. Eso es la buena fe, digamos, es una presunción, ¿no es cierto? ¿Qué es una presunción? La presunción es una deducción de un hecho conocido, se deduce un hecho desconocido. ¿Cuál es el hecho desconocido? No sabemos si las personas son honorables o no. Entonces, el derecho parte del supuesto que sí, que sí son honorables, sí se portan bien, son éticas, cumplen con las reglas. Entonces ahí está el principio de la buena fe, es un principio general del derecho que crearon los romanos. ¿Y por qué lo crearon los romanos? Yo ya he mencionado en este video, pues, por ejemplo, que Colombia y países latinoamericanos hacemos parte de la familia romano-germánica y países de la Europa continental por la influencia del derecho romano. Eh, el derecho romano pues ha tenido una gran influencia en el hemisferio occidental, pues recordemos que Roma fue un imperio pues que conquistó casi todo el Mediterráneo, la parte norte de África, el cercano oriente, casi hasta el norte de Europa. O sea, fue un imperio que pervivió casi que prácticamente 6 siglos. Y pues el imperio de Occidente, el imperio de Oriente fue hasta casi el siglo XV. Entonces, la influencia de Roma en nuestra legislación es total. Una de esas influencias es el principio de la buena fe. Pero los romanos no lo crearon digamos, por una elucubración filosófica. O sea, ellos no se sentaron en una piedra por allá a mirar el cielo como si lo hubieran podido hacer los griegos, sino fue por un principio práctico. ¿Y cuál era el principio práctico? Los romanos, como fueron conquistadores, colonizadores, también tenían mucho intercambio comercial, precisamente con los países o con los reinos que invadían o que colonizaban, ¿no es cierto? Sin embargo, ellos eran, digamos, pragmáticos desde ese punto de vista. O sea, ellos, por ejemplo, los romanos no imponían su religión, no imponían su cultura. Ellos solo les importaba la parte económica, la parte material, ¿no es cierto? Y pues sabían que a las malas no iban a conseguir las cosas. Entonces había digamos, cierta tolerancia frente al intercambio con otros países, con otros, pues, países en lo que se conoce países en hace 2000 años, con otras culturas, ¿no es cierto? Intercambio comercial. Y se dieron cuenta que la única forma de agilizar el intercambio mercantil era presumiendo la buena fe, que no había otra, no había otra. Por ejemplo, en el caso de la contratación, y eso se traduce en el caso de la legislación civil.
la legislación civil que nosotros tenemos en la mayoría de los países latinoamericanos y europeos continentales, parte la contratación, parte del principio de la buena fe, ¿no es cierto? Gracias a la influencia de los, de los romanos, del derecho romano, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el principio de la buena fe, que se traduce en muchas leyes positivas. O sea, por ejemplo, en la presunción de inocencia, en materia penal, en la norma que trae la Constitución colombiana, que el Estado presumirá la buena fe de los particulares en las actuaciones ante el Estado, y en la buena fe en la legislación civil. En la legislación civil se habla directamente del principio de la buena fe y, por ejemplo, como ya dije, en materia de contratación, pero la buena fe, por ejemplo, en materia civil, también opera como una especie de premio para quien opera de buena fe y castigo a quien opera de mala fe. Por ejemplo, en el caso de la prescripción, como modo de adquirir el dominio. ¿Sí? La prescripción es un modo de adquirir el dominio por el paso del tiempo, donde se puede ganar o perder derechos. Entonces, quien obra de buena fe es premiado, el tiempo de prescripción es menor que el que obra de mala fe. Por ejemplo, el caso de la prescripción. Entonces, la buena fe es un principio general del derecho que anima toda la legislación. No solo la legislación civil, la legislación penal, la legislación administrativa, es un principio también constitucional. Lógico, ustedes saben que en materia de ciencia política está nuestro sistema político constitucional liberal occidental. Se basa en la premisa de la buena fe de John Locke. ¿Sí? John Locke parte de la premisa que las personas son buenas, que las personas obran honorablemente, que del estado de naturaleza positivo. John Locke dice incluso que el Estado surge cuando hay problemas por la propiedad privada, pero que la gente es buena por esencia. En cambio, Hobbes no. Hobbes dice que no, que las personas no son buenas, que el hombre es lobo para el hombre. Ahí está el Leviatán es el Estado, que es un tercero, que es el Estado, que tiene que surgir para que la gente no se mate entre sí. El primero explica la democracia, Hobbes explica de cierta forma los gobiernos autoritarios y la aparición del Estado, ¿no es cierto? Pero ya no el Estado como un mediador, sino como el Estado que impide que la gente, digamos, obre de acuerdo con sus motivaciones animales, ¿no es cierto? O antropológicas desde un punto de vista negativo. Entonces, Hobbes, ¿no es cierto? Pues parte de un estado de naturaleza negativo. John Locke ya parte de un estado de naturaleza positivo. Y ahí va el principio de la buena fe. ¿Qué otros principios generales del derecho existen? Pues está, por ejemplo, el principio del fraude a la ley, ¿no es cierto? Que lo hemos mencionado. Fraude a la ley significa que las normas tienen unos fines, ¿no es cierto? Las normas, cuando el legislador o el operador jurídico legislativo, digamos, o el que crea las normas, le pone un objetivo a las normas. O sea, las normas no existen simplemente para que los estudiantes de derecho se martiricen. No, las normas existen porque tienen un fin. Por ejemplo, el ejemplo que yo pongo en clase. ¿Para qué existe la norma que castiga el homicidio en el Código Penal? Pues para proteger el derecho a la vida. ¿Sí? Las normas están para proteger valores, tienen un objetivo. Entonces, el fraude de la ley es cuando se le da una finalidad equivocada a la norma, ¿no es cierto? Ahí podríamos, en los ejemplos se me dan a la cabeza, por ejemplo, el caso de la evasión fiscal, pues que evadir impuestos no es ni siquiera fraude de la ley, sino pues eso es una ilegalidad, ni siquiera es fraude de la ley, ¿no es cierto? Es la elusión, por ejemplo, la elusión fiscal sí sería, por ejemplo, un ejemplo de fraude de la ley, ¿no? Donde valiéndose de normas positivas, la persona no paga los impuestos que debe, acudiendo a una finalidad equivocada de las normas, ¿sí? Por ejemplo, las exenciones. Entonces, por ejemplo, se me viene un ejemplo, en las legislaciones siempre las personas que hacen donaciones de dinero para causas sociales tienen unas exenciones. Mucha gente entonces hace unas donaciones ahí para que les bajen los impuestos, pero esa no es la finalidad de la norma. Lo que pretende la norma es que la gente que sí hace donaciones de verdad, pues paguen menos impuestos, ¿no es cierto? Ese sería, por ejemplo, un ejemplo de fraude que es muy cuestionable. Claro, alguien saltará y me dirá, pero ¿cómo así? Pues eso no es eludir impuestos, eso es simplemente ser avispado o astuto, pues lógico.
Pero es que el fuera de ley existe es precisamente por eso, ¿sí? El que le da un fin torcido a la norma, se las da avispado para no cumplir con el supuesto hecho de la ley, ¿no es cierto? ¿Cuál es el castigo entonces, el castigo, la sanción del fuera de ley? Pues que el juez tiene que mirar realmente cuál es la motivación real, ¿no es cierto? En el caso de la aplicación de una norma mal aplicada, ¿no es cierto? Mal aplicada o una norma que se utilizó de manera poco honesta, digamos. Entonces, ese es el fraude de ley. ¿Qué otros principios generales del derecho? El abuso del derecho es otro principio general, ¿sí? Cuando el Código Civil dice que el derecho de propiedad es la facultad de usar, gozar y disponer de un bien no siendo contra ley o contra derecho ajeno. O sea, yo puedo utilizar el bien que es mío, pero sin causarle un perjuicio a un tercero, ¿sí? Yo puedo utilizar el bien mío, el derecho de disposición, el jus autendi, del que hablan los romanos, en el caso del derecho de propiedad. Como decía alguna vez algún señor presidente de una multinacional en Colombia, decía, porque es que lo mío es mío. Sí, lo suyo es suyo, pero usted tiene que utilizarlo de una manera, digamos, es que me estoy viendo, tengo como hinchado un ojo, porque me han pegado. A veces uno, por alergias o cosas, entonces tengo como este ojo el derecho. Bueno, entonces no es por el derecho de propiedad o el derecho de disposición, pues yo puedo utilizar el bien como yo quiera, ¿cierto? Es mi bien, yo lo puedo utilizar como a bien tenga, pero sin causarle un perjuicio a un tercero. ¿Sí? El caso, por ejemplo, en Bogotá pasó un caso sobre abuso del derecho, claro, en un centro comercial, estaba construyendo el centro comercial, estaban construyendo los parqueaderos, haciendo unos cimientos muy profundos, y resulta que las propiedades aledañas se dañaron. Los dueños de las propiedades aledañas, de las casas aledañas al centro comercial, le alegaron al centro comercial que se estaban dañando las casas. ¿Y qué le respondieron el centro comercial? De malas. Nosotros estamos construyendo dentro de nuestros linderos, si se dañan sus casas. Los dueños de las casas demandaron al centro comercial y un juez le dio la razón a los dueños de las casas. Y que ahí aplicó el principio del abuso del derecho. O sea, que el centro comercial estaba abusando de su derecho. Ellos pueden construir ahí, pero estaban construyendo generándole un perjuicio a los vecinos. Y estaban construyendo en sus linderos, o sea, no se estaban saliendo. ¿Sí? Tanto así que el centro comercial tuvo que comprarle las casas. A los dueños de las casas aledañas tuvieron que comprarle las casas. Es un principio del abuso del derecho. ¿Qué otro principio del derecho hay? El principio de la imprevisión, que se traduce en que los contratos están para cumplirse. Como yo dije en la primera clase, pues hay una norma en el Código Civil colombiano y en general los códigos civiles, en general latinoamericanos y europeos, que dice el contrato es ley para las partes. O sea, cuando uno contrata no es para mamar gallo. O sea, yo contrato y jajaja, yo no voy a cumplir. No, los contratos son para cumplirlos. ¿Sí? Si usted no cumple por X o Y razón, pues tiene que indemnizar el incumplimiento. Hay una sanción por el incumplimiento del contrato. Pero puede que usted incumpla porque sobrevino una situación imprevisible, una situación que usted no pueda prever en el cumplimiento del contrato. Ese caso es muy similar a la fuerza mayor y el caso fortuito, pero son diferentes. O sea, la fuerza mayor y el caso fortuito es una cosa, la imprevisión es otra, por el hecho precisamente de la imprevisión. En la teoría de imprevisión el conocimiento imprevisible es relativo. En la fuerza mayor y caso fortuito tiene que ser absoluto. O sea, para que se pueda hablar de fuerza mayor y caso fortuito, la imprevisibilidad del hecho que da lugar al incumplimiento del contrato tiene que ser total. O sea, usted no tiene que haber conocido nada de nada que iba a pasar una situación. Ahí se aplica la fuerza mayor y caso fortuito. Si había un principio de conocimiento de la situación, ¿sí? de la previsibilidad de que iba a suceder un hecho que iba a imposibilitar el cumplimiento del contrato, se aplica en la teoría de la imprevisión. En Francia se empezó a aplicar este principio cuando los gatos, cuando en Francia, en París, en el siglo XIX, antes de que existiera la luz eléctrica, tenían que iluminar a París con carbón. O sea, tenían que iluminar a París con carbón.
para encender las luces de la luz pública. Y resulta que la empresa que le suministraba el carbón a París no lo pudo hacer por una guerra que había en Europa y ahí extraían el carbón. Entonces, claro, París demandó a la empresa, París quedó a oscuras, imagínense, con carbón iluminadas las luces de las calles, y el juez le dio la razón a la empresa, porque la empresa alegó que había una guerra que ellos no, pues se veía venir la guerra, pero ellos no, pues ellos pensaron que probablemente pudieran seguir sacando el carbón. El juez no aplicó la fuerza mayor y el caso fortuito. El juez aplicó fue la teoría de la imprevisión, porque no se aplicaba la fuerza mayor y caso fortuito, porque ahí en el caso de la fuerza mayor y caso fortuito es cuando la imprevisibilidad es absoluta. Por ejemplo, en el caso de un terremoto, aunque hoy en día se pueden prever supuestamente más o menos, incluso se pueden prever los terremotos, pero creo que con minutos de anticipación, pero no con días. Entonces, pues, el caso que ponen los tratadistas de derecho civil, en el caso de fuerza mayor y caso fortuito, es, por ejemplo, un incendio, un terremoto. En cambio, por ejemplo, una guerra sí se hubiera podido prever. ¿Sí ven ustedes? ¿Qué es lo que sucede actualmente en la economía moderna? ¿Sí? Con el caso de que está sonando que hay ciertas empresas que están funcionando mal, o que va a haber, o que tal moneda va a pasar esto, que en la bolsa se especula que entonces ahí se aplica la teoría de la imprevisión, no la fuerza mayor y caso fortuito. Porque en la fuerza mayor y caso fortuito es cuando uno definitivamente no sabe que va a pasar algo. Por ejemplo, un terremoto, un incendio, una cosa que uno no, nada, por ejemplo, un ataque terrorista incluso. En cambio, la imprevisión, por ejemplo, es con situaciones, por ejemplo, de la economía, ¿sí? O con situaciones por ejemplo, de actualidad política o guerras, por ejemplo. La guerra fue la situación que se aplicó en el caso de la teoría de la imprevisión en Francia. Bueno, el enriquecimiento sin causa es otro principio del derecho, ¿sí? Que pues es parte de un principio de derecho natural, y es que nadie puede enriquecerse a costa de, de otra persona sin que exista una razón válida, ¿sí? Acuérdense, no acuérdense, porque las personas que están viendo estos videos no lo saben, pero una de los elementos de los actos jurídicos, de los negocios, de los contratos, es la motivación, la causa que hay. O sea, yo me acuerdo también una pregunta, lo que yo, sí se, se han visto que yo menciono preguntas de los estudiantes. Yo alguna vez estaba hablando de las obligaciones y los actos jurídicos, los contratos. Fulanito le debe plata, fulanito le da tanta plata a fulanito. Un estudiante me levantó la mano, esto fue hace algunos años, no fue en un curso de estudiantes de Derecho, un curso de estudiantes de Ciencia Política y Relaciones. No me acuerdo el estudiante, era un estudiante también. Me acuerdo que me preguntó, pues levantó la mano, me preguntó, profesor, ¿cómo, yo por qué, a cuento de que fulanito tiene que darle plata a su fulanito? ¿A cuento de qué? Me quedé como así. O sea, ¿a qué viene la pregunta? Claro, yo me estaba preguntando por qué yo, pues hombre, pues en los contratos, ¿sí? En los contratos, supongamos que yo contrato con un banco, que el banco me tiene que dar 100 millones de pesos, me va a prestar 100 millones de pesos tal día, pues me los da y yo me comprometo dentro de un mes a devolver los 100 millones. O sea, ahí hay dos obligaciones. Una, el banco me da la plata, me la presta, y yo en un mes se la devuelvo. Ahí hay dos obligaciones. El banco se compromete a darme la plata, por un lado, y después la otra obligación es que yo me comprometo a devolverla. Entonces, A le da plata a B. Pues, ¿quién es A? El banco. ¿Quién es B? Yo, en la primera obligación. En la segunda obligación, yo soy A el que da la plata y B es el que recibe la plata. ¿Sí ven? ¿Y cuál es la causa? Pues el préstamo de dinero, el mutuo, el contrato de mutuo, que se denomina. En los abogados no decimos el contrato de préstamo, sino el contrato de mutuo. Entonces, la estudiante me preguntaba, ¿y por qué? ¿A cuento de qué? Pues esa es la causa de los contratos. Yo me acuerdo que me sorprendí. Hay preguntas, curiosamente, y ese es yo no estoy en contra de los, precisamente estoy haciendo un curso online, pues chévere los cursos online, pues a utilizar la tecnología para difundir el conocimiento, me parece muy interesante, pero pues tener al profesor ahí mismo para hacerle preguntas, para preguntarle al profesor, ¿qué es esto? ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Entonces, el enriquecimiento sin causa es cuando una persona se enriquece a causa de otra, digamos, pero de manera sin motivación alguna. Ese es el enriquecimiento sin causa, ¿sí? El principio general entonces es que pues la persona que se enriqueció tiene que repetir lo pagado, o sea, devolver lo que ha pagado de manera, digamos, injustificada. ¿Sí? Es un principio que viene desde el derecho romano también.
Los romanos ya lo aplicaban, o sea que las personas, el que se enriquezca sin una causa pues tiene que devolver el dinero, es un principio moral, es un principio de derecho natural, ese es el enriquecimiento sin causa, ¿sí? El error como un creador de derechos, cuando varias personas incurren en un error, ¿sí? Pues de cierta forma y incurren en por ejemplo, en un incumplimiento, entonces se perdona, entre comillas, el incumplimiento porque todos incurrieron en ese error. Error común is facit jus, error común creador de derechos. ¿Qué efecto tienen los principios generales del derecho? Y ya lo he mencionado. ¿Son fuente del derecho? En Colombia no. No es fuente formal del derecho. En Colombia solo es fuente de derecho la ley y la jurisprudencia en los casos específicos que yo ya comentaba. Entonces, ¿qué pitos toca los principios generales del derecho? Por ejemplo, lo que yo mencionaba, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya menciona los principios del derecho de las naciones civilizadas, el derecho de gentes como fuente del derecho. ¿Qué es el derecho de gentes, entre otras? Resulta que los romanos eran exclusivistas en su derecho. El jus civitatis era el derecho que se le aplicaba a los ciudadanos romanos. El derecho civil, el jus civitatis, derecho de la ciudad, era el derecho que se le aplicaba a los ciudadanos romanos. Y cuando comerciaban con extranjeros y habían conflictos, ellos no aplicaban su derecho, ellos aplicaban el derecho de gentes, que es como una especie de derecho común. Entonces, hoy en día se habla de derecho de gentes no por el derecho romano, sino como por el derecho común, ¿sí? Los principios generales del derecho sería eso. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia ya hace una diferenciación entre el derecho de gentes y los principios de las naciones civilizadas. Entonces, ahí incluye los principios generales del derecho. ¿Sí ven ustedes? No son fuente formal del derecho. Entonces, ¿para qué sirven los principios generales del derecho? Como auxiliar de interpretación en Colombia. ¿Sí? Si hay un conflicto, el juez tiene que resolver el conflicto, mira la ley, tiene que resolver el conflicto interpretando la norma de acuerdo a los principios generales del derecho que animan esa legislación. ¿Sí? Esos principios que animan esa legislación. En las lagunas jurídicas también se aplican los principios del derecho, pero cuando no haya ley aplicable, cuando no haya analogía, cuando no hay principios constitucionales, se aplican los principios del derecho. Cuando hay lagunas jurídicas o cuando no hay una norma positiva aplicable, en el caso colombiano de acuerdo con el Código Civil. ¿Sí? Pero solo si no hay ley, analogía, principios constitucionales, se aplican los principios generales del derecho. Entonces son auxiliares de interpretación. Uno dice, bueno, ¿y dónde aparecen los principios generales del derecho? ¿Dónde están mencionados? Como lo dije, pueden estar mencionados de manera explícita. Es el gato. El gato está rascando. Pueden aparecer de manera explícita en el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Pueden decir, los principios del derecho pueden decir, por ejemplo, el principio de la buena fe, pero también pueden estar mencionados de manera implícita. Por ejemplo, en el caso del abuso del derecho, en la definición de derecho de propiedad no dice, nadie puede abusar de sus derechos, sino que dice, la facultad de usar, gozar y disponer de un bien no siendo contra ley o contra el derecho ajeno. ¿Sí ven ustedes? Entonces, de manera implícita, de manera explícita y de manera implícita los principios generales del derecho. ¿Sí ven ustedes? ¿Dónde están también mencionados los principios generales del derecho? Pues en la doctrina. Los doctrinantes son los que también dicen, bueno, estos son los principios que han animado. La propia legislación lo puede decir, lo puede mencionar, pero los doctrinantes también, ¿no es cierto? Ya vamos a ver, por ejemplo, cuando miremos el tema de la justicia de la norma, por ejemplo, en el siguiente video que vamos a grabar sobre el tema, por ejemplo, de Dworkin. ¿Sí? Que él habla sobre los principios del derecho. Pero él dice que no existen unos principios universales, sino que cada sociedad crea sus principios y que el abogado o el juez tiene que conocer esos principios de cada sociedad, que cada sociedad crea. Entonces, ¿dónde están mencionados? Pues pueden estar mencionados en la legislación, pueden estar mencionados en la doctrina y sirven como auxiliares de interpretación. ¿No es cierto? Pues ahí están los ejemplos, el principio de la buena fe, el fraude de la ley, el enriquecimiento sin causa, el principio de la imprevisión, error común creador de derechos, ¿sí? Aunque estos son principios de derecho civil, pero
cada rama del derecho también tiene unos principios generales, el derecho penal, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, la presunción de inocencia pues está basada en el principio de la buena fe, pero pues el derecho penal tiene eh, eh, sus propios principios, por ejemplo, o el derecho laboral o el derecho constitucional. ¿Sí? Cada rama tiene unos principios generales creados legislativamente, normativamente, o la doctrina es la que dice, bueno, existen estos principios que animan a la legislación. ¿Y de dónde salen esos principios? También pues surgen de cierta forma de la sociedad. La sociedad va creando esos principios generales. ¿Sí? Ahí viene la discusión que es la discusión que vamos a abordar en el siguiente video, sobre si los principios del derecho nacen por la sociedad o si son principios universales. ¿Quién crea esos principios del derecho? ¿Sí? Están digamos, implícitos en la naturaleza, no sé, o en la moral del hombre, en la psiquis universal de la humanidad, o son creados por cada sociedad. Cada sociedad tiene sus principios del derecho. Ese es el tema que vamos a abordar en el siguiente video, cuando hablemos de la justicia de la norma y el justnaturalismo. Bueno, como comentario general, estos videos están colgados en mi canal de Francisco Bermúdez Guerra. Muchas gracias, pues lo repito, a los que se han suscrito, los que han visto los videos, los que los han compartido en Facebook, muchísimas gracias. El objetivo de esto es, no quiero ofender a nadie con esto, y pues obviamente esto no suple a un profesor de carne y hueso. O sea, yo sé que muchos profesores de derecho están diciendo, ¿cómo así? Esto es como si yo escribiera un artículo y lo publicara. Es un artículo escrito, un libro. Lo que pasa es que estoy filmando el video, ¿sí? Y se puede conseguir de manera, y esto se puede ver de manera gratuita. Eso no tiene... Y muchos profesores no estarán de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Dirán, no, esto no estoy de acuerdo. Pues grabe usted también su video. No le gusta lo que yo estoy diciendo. Ya se pueden conseguir en mi canal los videos. Ya hemos subido, al momento en el que yo estoy grabando este video, ya se han subido 2. Este es el sexto, pues ya se han subido 2. Pues si ya está viendo este es porque ya se han subido incluso este sexto video. Los vamos subiendo gota a gota. Van a ser 17 videos. ¿Sí? No puede ser un curso de 30 videos, ¿no? 17. Pues que no es un curso completísimo, pero es como lo fundamental, digamos. Una persona ahí que se vea estos videos, pues por lo menos queda con el abrebocas, ¿no es cierto? Ya de leer, esto no suple un libro completo de un curso donde uno tenga al profesor, como dicen, face to face. Y bueno, entonces está en el canal de Francisco Bermúdez Guerra, pero es que hay otros videos de otras cosas, entonces de cine, de filantropía, bueno. Entonces el que no quiera, pues abrí otro canal que ya es legal. Se llama F Bermúdez G Legal, el canal en YouTube se llama F Bermúdez G Legal. Ahí estoy subiendo estos videos jurídicos, ¿no? En mi blog voy a subir los blog jurídico fbermudezgblogspot.com. Estoy subiendo estos videos, y a la página de Wix, fbermudezg.wix.com /legal, para que puedan ver los videos. Es una forma, es un aporte a la sociedad. Pues espero que sea un aporte, ¿no es cierto? ¿Y usted qué gana con esto? Y, no, pues, porque el gratuito, yo me pienso que mucha gente estará siempre diciendo lo mismo. Pues hombre, es un aporte que se hace, ¿sí? ¿Cuál es mi pago? Pues mi pago es un pago de aportarle a la sociedad, de que la sociedad funcione mejor, pues expandir la discusión, el conocimiento. Si lo que estoy diciendo está bien, si lo que estoy diciendo no es correcto. Si usted no está de acuerdo, pues hágame el comentario. También grabe usted su propio video. Para los profesores de derecho o estudiantes, si tienen dudas me pueden escribir a mi correo fbermudezg@gmail.com o en Twitter @fbermudezg. También está la cuenta fbermudezg legal en Twitter. Me pueden escribir y hacerme comentarios. Mire, yo no estoy de acuerdo, profesor, con esto que usted dijo. Y bueno, yo pienso que va a haber un video de preguntas. Si no hay video de preguntas, grabar un video adicional respondiendo preguntas. Vamos a ver. Depende cómo hasta ahora ha funcionado muy bien la cosa. Y pues el siguiente video va a ser sobre la justicia de la norma. Les agradezco a todos ver estos videos. Y pues que tengan un feliz resto de día. Siguiente video, la lección número 7 sobre la justicia de la norma.
Bueno, que pasen un feliz día y a todos un abrazo. No se les olvide suscribirse al canal y al nuevo canal que hay, que es F. Bermúdez G Legal, para ya ver solo videos de derechos, los que no les guste ver de otras cosas. Bueno, muchísimas gracias y un saludo.